Tenemos lo que es el movimiento parabólico, vamos a resolver ejercicios. Las anteriores clases ya revisamos lo que es la parte teórica. Aquí tenemos un resumen de cómo funcionan las fórmulas de este movimiento. ¿Sí? Debemos considerar que este movimiento, como habíamos visto en las anteriores clases, está formado, el movimiento parabólico está formado de dos movimientos adicionales. Lo que es del eje X, ¿sí? Que tenemos un MRU, y en el eje Y lo que es un MRU. En cada una de esas fórmulas nosotros podemos encontrar entre estas dos, formaría la parte, lo que sería la parte vectorial, tanto para posición como para velocidad, ¿sí? Entonces, entre X y de altura nos da lo que es posición, entre velocidad en X y velocidad en Y nos da la velocidad en la parábola, ¿ya? Esto de aquí es escalar y esto de acá es vectorial, viéndolo como vamos a ver en los siguientes ejercicios. De ahí teníamos las fórmulas máximas. Debemos recordar que en las fórmulas máximas nosotros solo y solamente estas fórmulas nos sirven para encontrar puntos máximos de una parábola. Es decir, desde este punto hasta este punto. ¿Ok? ¿Qué encontramos de aquí? Alcance máximo es la distancia desde donde empezó la parábola a donde termina la parábola. Este es mi X máximo. Es mi distancia en X. Este punto de aquí es mi punto máximo, o sea, que es la altura máxima con la que yo encuentro. Eso me ayuda a encontrar las fórmulas máximas, ¿ok? Y el tiempo de vuelo es el tiempo que se demora en seguir todo el camino de la parábola, pero en función del tiempo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas fórmulas y las fórmulas anteriores? Es que estas fórmulas solo me dejan encontrar los puntos finales del movimiento, mientras que estas fórmulas me dejan encontrar cualquier punto de la parábola. O sea, las fórmulas anteriores me dejan encontrar aquí, me dejan encontrar aquí, me dejaría encontrar acá, acá. En cualquiera de esos puntos yo voy a determinar velocidades o posiciones o cualquier dato que yo necesite. Esa es la diferencia entre estas dos fórmulas, ¿ya? Como vamos a ver en la siguiente. Este ejercicio ya lo realizamos, vamos a acabar de completar este que habíamos visto. ¿Ok? ¿Qué nos dice este ejercicio? Es que lanzamos un proyectil desde el suelo con una velocidad de 100 metros por segundo. Esto de aquí empieza a hacer que nuestra velocidad inicial, y esta velocidad inicial vamos a detallar que es de la parábola. ¿Ok? Es de la parábola. Voy a dejar ahí en parábola. ¿Qué debemos nosotros considerar para resolver estos ejercicios? Que las unidades, como ven, les puse en rojito, que las unidades deben ser siempre metros para longitud y para tiempo deben ser lo que es segundo, ¿ya? Si ustedes no tienen esas unidades, debemos hacer lo que es la transformación. Si yo les doy kilómetros por hora, ustedes deben transformar a metros por segundo, ¿ok? Entonces, ¿qué más nos está dando? Nos está dando como otro dato, nos da el ángulo con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, vamos, les explico lo que estamos haciendo. Nos dice que lanzamos un proyectil con esa velocidad inicial que ven ahí, con el ángulo que nos están aclarando. Y nos está pidiendo que nosotros encontremos la velocidad y la posición, pero que a los 3 segundos y a los 8 segundos. Esos son los datos que tenemos. Entonces, explicándolos gráficamente, lo que nos está diciendo es que aquí les voy a hacer un espacio, nos dice que aquí se va a formar una parábola, ¿ok? ¿Sí? Pero en esa parábola yo no estoy buscando ninguno de los puntos finales, sino me dice, miren, aquí vas a tener un tiempo de que a los 3 segundos va a ser aquí, ¿no es cierto? Entonces a los 3 segundos yo voy a encontrar una velocidad. Esa velocidad me va a dar una velocidad en el eje X, que sería la velocidad a los 3 segundos, pero en el eje X. Y aquí arriba me va a dar una velocidad en Y a los 3 segundos en Y, ¿sí? Y esa velocidad de los 3 se va a convertir la que tenemos aquí, ¿ya? Eso nos está pidiendo que encontremos en función de velocidad. Y ahí me dice a los 8 segundos, digamos que a los 8 segundos estaría por aquí. Entonces me dice que encuentre una velocidad en el eje X a los 8 segundos y me pide que encuentre una velocidad acá a los 8 segundos, pero en el eje Y. ¿Por qué le dibujo hacia abajo? Porque deben acordarse que desde el punto máximo que nosotros tenemos aquí la velocidad, sabemos que es 0, en este punto, en el punto máximo, y que cuando empieza a bajar la velocidad cambia de signo, entonces aquí sería negativamente. Si hacemos el plano cartesiano, todo lo que está abajo del eje X es negativo. Y aquí esta sería la velocidad a los 8 segundos, ¿sí? Eso es lo que nos está pidiendo en cuestiones de velocidades, ¿ya? Vamos a hacerles, les voy a hacer acá el dibujito de lo que sería en posiciones. Entonces, en posiciones igual, es la misma parábola, ¿sí?
Aquí me dice la posición a los 3 segundos, entonces aquí me pide posición a los 3 segundos y acá me va a pedir posición a los 8 segundos, ¿ok? ¿Qué es lo que en realidad nos está pidiendo? Es que como estamos hablando de posiciones, entonces me dice que yo reflejo aquí y me diga qué distancia hay aquí en el eje X, o sea, qué distancia pasó en 8 segundos. Yo trazo aquí un eje Y y busco en este la altura. Entonces aquí estaría buscando la altura a los 3 segundos, ¿no es cierto? Y lo mismo va a pasar a los 8 segundos. Entonces me dice que qué distancia llegó a ser hasta este punto. Entonces aquí yo estaría buscando la distancia a los 8 segundos. Y aquí yo estaría buscando qué altura está a los 8 segundos. ¿Sí? Esos son los datos que yo estaría buscando o lo que nos estaría pidiendo. Y que ahí estarían las diferencias entre posición y velocidad, pero esta misma es la misma parábola, solo que le divide en dos para que no se nos suban, no se nos rejunten ahí todos los datos que nosotros estamos teniendo, ¿ok? Hasta ahí está Profe, la una explicación. pregunta. A ver, te escucho. No entiendo por qué usted le hace el, o sea, también el punto de los 8 segundos a la derecha, no, a la izquierda. Si usted Porque podría graficar simplemente allí mismo, o sea, no ¿Por qué? entiendo muy bien. Porque deben acordarse cómo es un plano cartesiano. Entonces, ¿te acuerdan cuando yo les daba un plano cartesiano? Si yo les digo que grafiquemos el punto 3, 5, ¿sí? ¿Qué deberían hacer? Buscan en el eje X, buscan el 3. ¿Dónde buscaríamos el eje 5? El punto En 5. la Y. Acá está la Y, por eso le dibujo allá. Entonces, se extiende desde ahí hasta el punto. Por eso le hago así, por eso le mando al O eje. sea, profe, o sea, digamos, los 8 segundos serían como que lo de en la Y. No, los 8 segundos no es la Y, es la información del tiempo. Entonces, miren, aquí hay 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. Ah, ya, es cuánta como que desde ahí la posición, o sea, el recorrido que avanzó, tipo Exacto, así. pero en tiempo. Pero este Ah, tiempo me va a convertir en una posición, me va a dar este valor y me va a dar este valor que tenemos aquí. ya entendí, ya entendí. Ya, gracias, profe. Ya, entonces, por eso le reflejo en el eje Y, porque deben acordarse que todo esto es un plano cartesiano. Entonces, lo que estamos haciendo es, estoy dividiéndole en planos, teniendo en cuenta que esto es Y y que esto es altura, y que aquí es del eje X y que eso es distancia en el eje Y. Por eso le mando que se refleje en el valor que tenemos. Entonces, si yo grafico otro punto acá, ¿no es cierto? Entonces yo digo que esto es 5 y que acá ¿cuánto valdría? Digamos que esto es un 2, ¿no es cierto? Entonces por eso le grafico en el plano cartesiano. O sea, esto háganle de cuenta que es un plano así, un plano cartesiano. Solo que no le dibujo la otra parte porque ahí no está trabajando la parábola. Ahora sí está claro, por favor. ¿Sí? Voy a Sí, borrar, profe. voy a borrar esto que no nos sirve. Ya. Hasta ahí estaría la explicación y el porqué, ¿ok? Ahora sí, vamos a ya entender lo que es el ejercicio. Entonces, siempre que tengamos que nos pidan que encontremos velocidades y posiciones, vamos a tener que encontrar las velocidades iniciales de cómo está trabajando, ¿ok? Entonces, perdón, ya se me fue ahí todo. Aquí lo que tendríamos es, ¿qué pasó aquí? Ah, lo que tendríamos es que como nos dan los datos de velocidad que vemos aquí, entonces lo que nos dice justamente, si ven que lo que les acabé de escribir aquí, que esa velocidad inicial es la de la parábola, o sea, aquí yo tengo la velocidad inicial, esto de aquí es la velocidad inicial de la parábola, pero yo necesito encontrar, como ven, velocidad y posición, todo esto yo les estoy dando que les doy un X y les doy un Y. Aquí también les doy un X y les doy un Y. Por lo tanto, siempre debemos configurar y encontrar las componentes de X y Y siempre de este. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Aquí yo voy a tener una velocidad inicial en X y acá yo voy a tener una velocidad inicial en Y, porque es lo mismo que justamente lo que les dibujé hace un momento. Para yo dibujar un punto, yo necesito darle X y Y. Entonces, esto es lo que estamos buscando. Para encontrar ese proceso de X y Y, yo me voy a hacer de las fórmulas que nosotros ya aprendimos, de lo que nosotros ya aprendimos al principio de lo que era vectores. Entonces, ¿qué sabemos? Que la velocidad en X, ¿sí?
Cuando hablamos de X, sabemos que es la velocidad inicial, ¿por quién? Por el coseno del ángulo que nos está dando. Esto es la parte de vectores que aprendimos al principio. ¿Qué habíamos aprendido de Y? Para Y, ¿qué es? Para Y es el seno del ángulo, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad inicial en Y es igual al módulo de la velocidad, pero en este caso, por el seno del ángulo, ¿sí? Ya tenemos ahí, lo único que hacemos sería ya reemplazar los datos que tenemos, ¿ok? Entonces, hacemos este mismo proceso, control C, control V, y cambiamos. En vez de llamar velocidad inicial, ponemos los 100 de datos que nos da. En vez de llamar ángulo o teta, ponemos 45. Acá ponemos igual, esto sería 100 y esto sería 45. ¿Ok? Entonces tendríamos ahí ya nuestras velocidades iniciales. Metemos eso dentro de la calculadora tal como está y encontramos los valores. Entonces, este de aquí me va a decir que 70.71 metros por segundo, y el otro también me va a dar el mismo valor. ¿Por qué me dan los mismos valores los dos ángulos? Porque son de 45. Profe, no importa si solo sale, o sea, a mí en la calculadora me sale solo 70. Hay que configurarle, si se te afecta los decimales. Habría que configurarle los ¿Cuál? decimales. Hay que ponerle con decimales a tu cálculo. Está con una D, sí, o sea, la calculadora tiene una D arriba. No sé de Mm, qué es. no hay, no. En otra donde entras a modo y de ahí le buscas, encuentras normal y ahí debes decir normal mix, algo así es. Y ahí debes configurarle para dos decimales para que siempre te redondee a dos decimales. Ya, por ese lado. Entonces, aquí encontraríamos recién las velocidades iniciales de cada uno. O sea que aquí el valor de este es 70,71 metros por segundo. ¿Ok? Esa sería la velocidad inicial. Ya. ¿Qué vamos a hacer luego? Hasta ahí y ahí recién vamos a resolver lo que ya es del ejercicio. Entonces, los vamos a encontrar todos los 3 segundos. ¿Qué tengo aquí? Voy a encontrar velocidades a los 3 segundos. Entonces, velocidades a los 3 segundos nos está pidiendo que encontremos, como ven, la palabra nos dice velocidades, o sea, estamos encontrando algo en plural. Vamos a encontrar la velocidad tanto en X como en Y. ¿Qué sabemos de la velocidad en X? Nosotros sabemos de la velocidad en X. ¿Qué movimiento es en X? Y en X sabemos que el movimiento es un mru, ¿no es cierto? ¿Qué significa mru? Que la velocidad es constante a lo largo del tiempo. Entonces, sabemos que la velocidad inicial, si la velocidad inicial empieza en 70 al 1 segundo, va a ser 70, al 2 segundos va a ser 70, al tercer segundo va a ser 70, entonces la velocidad a los 3 segundos va a ser igual a la velocidad inicial en X, que es igual a 70 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Significa que aquí la velocidad va a valer 70, acá va a valer 70, acá 70, acá 70, acá 70, en todo el trayecto va a valer 70, pero porque nosotros sabemos que teóricamente ese movimiento está compuesto de un MRU en el eje X. ¿En dónde va a variar? ¿Vale? Pregunta, entonces para averiguar, digamos, el de 8 segundos, yo debería multiplicarle 70 por 8. No, porque si es velocidad, ¿qué era el MRU? El MRU es velocidad Velocidad constante. constante, ajá. Entonces, a los 8 segundos, ¿qué debería pasar también con la velocidad en X? Se queda igual. Exacto, Tiene que porque es en igual. X. Ajá, se queda igual porque es en X. ¿Quién sí va a cambiar? La velocidad que sí cambia es la de Y, porque en Y el movimiento es un MRU. Entonces, vamos a coger la fórmula de las que justo habíamos aprendido las anteriores clases. Por eso les había dado lanzamiento vertical hacia arriba para que entiendan este movimiento. Entonces, en Y, a los 3 segundos sí va a cambiar. ¿Se acuerdan la fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo? Esa misma fórmula la estamos usando aquí, solo que en vez de decirle velocidad inicial, ponemos la velocidad inicial en Y. ¿Por qué? Porque estamos encontrando en Y. Esa es la única diferencia. A los 3 segundos encontramos eso y si ven, aquí es donde empieza el cambio. Y aquí es donde aparece la velocidad. Va a variar porque es un MRV. Entonces, justamente en el ejemplo, si ven como les explicaba en la anterior clase,
va a ir subiendo. Aquí. Ya, mientras va subiendo la velocidad en el eje Y, ¿qué va a pasar? Va a llegar a hacerse cero. Cuando empieza a bajar desde el nivel máximo, ¿qué pasaba con la velocidad? Cambiábamos el signo. Entonces, por eso esta es la única velocidad que cambia en el trayecto, mientras que la del eje X no cambia. Y de aquí ya solo reemplazamos los datos. Entonces, velocidad a los 3 segundos es igual a ¿qué? Velocidad inicial sería ¿qué? 70.71. La gravedad nosotros sabemos que es 9.8. Y el tiempo, aquí es donde usamos el tiempo que nos están dando. Entonces ya nos quedaría Sería 41,31, profe. exacto, entonces esto es igual a 41.31, ¿qué? Metros por segundo. Por ¿Ya? segundo, ajá. Y ya encontramos lo que serían las velocidades. Pero como ven, nos da una palabrita adicional, nos dice que la encontremos como vector. ¿Qué hacíamos para encontrar como vector en este caso? ¿Qué deberíamos hacer para Yo encontrar como vector? transformaba a rapidez, no me acuerdo. No, porque aquí tendríamos las rapideces. Verán, recuerden que ustedes tienen ya, tenemos una velocidad con 3 segundos en X y en Y. Solo es reescribir. Entonces, ¿cómo reescribiríamos eso? ¿Se acuerdan cuántos tipos de vectores habíamos visto? Había vectores en coordenadas rectangulares, geográficas y polares. ¿Cómo se escribía un vector en coordenadas rectangulares? Entonces, el vector velocidad a los 3 segundos va a ser igual a ¿qué? A la velocidad a los 3 segundos en X, punto y coma, la velocidad a los 3 segundos en Y. Solo es Metros. unirle como vector, es escribirle como vector a lo que ustedes ya tienen. ¿Sí? No hay más que por qué O asustarse. sea, profe, solo le escribimos como vector y ya. Ajá, porque ya tienen los complementos. Escribirle, profe, por si acaso. Es que creo que me confundí como con las unidades. A ver, Como en qué parte pongo metros por segundos y así. metros por segundo es el resultado. A ver, verán, aquí ustedes tienen la velocidad, sería metros por segundo, ¿no es cierto? La Ajá. de la gravedad es metros por segundos al cuadrado. Ajá. Y los segundos son segundos. Entonces, si simplifica, ustedes van a simplificar un segundo de aquí con un segundo de acá. Entonces, aquí les queda metros por segundo, acá les queda metros por segundo, el resultado es metros por segundo. ¿Ok? ¿Sí? Ahí estaríamos. Entonces, Ya. en el vector velocidad ya solo es ponerle los datos que ya encontramos. Entonces, velocidad en X a los 3 segundos, ¿cuánto nos dio? 70.71. La velocidad en Y nos dio ¿cuánto? 41,31. Y al final escribimos ¿qué? Metros por segundo y ya está escrito esto como vector. Así de simple. Ya, ahora de una vez encontrémoslo como escalar. ¿Qué hacíamos para encontrar a eso o hacerle rapidez a esa velocidad o hacerle escalar? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo encontrábamos? Si se acuerdan, si yo tengo un vector para encontrarle la parte escalar, deberíamos aplicar el módulo. ¿Cómo encontrábamos el módulo de un vector? El módulo de un vector solo es Ahora aplicando, X, Pitágoras. de exacto, X aplicando sobre 2 Pitágoras. más ¿Ok? Y2 y... Ajá, entonces esa Ah, es la ya. fórmula que yo les escribí arriba. Entonces aquí aplicamos Pitágoras. Esta es la fórmula de Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces aquí cambiamos velocidad a los 3 segundos es igual a velocidad en X a los 3 segundos y velocidad en Y a los 3 segundos. ¿Sí o no? Que es justamente lo que les había dicho. Y esto mismo ya solo Una cambiamos los pregunta. datos. ¿Mande? ¿Por qué estamos sacando el módulo? Porque de una vez les estoy aclarando todos los ejercicios, todo el proceso, cómo podríamos hacer, para que me entiendan de dónde sale cada una de las cosas. Ya les explico Ya. que va ahí. Entonces el módulo es para encontrar la velocidad en la parábola. Entonces aquí que reemplazamos, ponemos 70.71, acá ponemos ¿cuánto? 41.43 y la velocidad a los 3 segundos ya me podría dar directamente en módulo. Es para entender qué velocidad está en ese punto. Profe, es 41,31 y de ahí le sale 81,89. Por si acaso. 81.89, gracias. Ajá. 81.89, ¿qué? Metros por segundo. Metros sobre segundos, ajá. Entonces, lo que nos está diciendo este ejercicio es que, me perdió. Voy a cambiarles un azulito para que vean mejor. Ya. Entonces, lo que nos dice aquí, a los 3 segundos, aquí ustedes tuvieron una velocidad de ¿cuánto? En X, de 41. No, de 70, perdón, de 70.
71. En el eje X ustedes tuvieron los 31, los 41, perdón. Y aquí, esta velocidad, la que aparece aquí, es la escalar, justo la que acabaron de encontrar de 81.89, ¿ok? Entonces, si ven cómo las tres velocidades aparecen en la misma parábola, por eso les hago que encuentren. Entonces, la del eje X, 70.71. La del eje Y, 41.31. Y la de la parábola, la que ya empieza a ser la curva, ha sido de 81.89. ¿Sí está claro esto, muchachos? Por favor. ¿Sí me entendieron? O sea, la velocidad escalar es la de la parábola. Exactamente, la velocidad escalar es la de la parábola a los 3 segundos. Profe, yo no entendí. Sí, A ver, profe, ¿puede volver a repetir esa partecita chiquita del dibujo? ya, les hago arriba porque ya les rayé mucho. ¿Sí? Entonces aquí arribita verán. Aquí está la parábola. Ahí, ya me fue más, ya. Entonces verán, digamos que estos son los 3 segundos, en ese punto los 3 segundos. Entonces, aquí ustedes van a tener la velocidad en X. ¿Qué valor de velocidad tenemos ahí a 3 segundos? 70.71, ¿no es cierto? Acá yo voy a tener una velocidad en Y a los 3 segundos. ¿Cuál es el valor de a los 3 segundos? 41.43. Si ustedes unen estos dos puntos, ¿sí? Aquí yo uno estos dos puntos, me va a salir, cambiémoslo de color, vamos por rojo, me va a quedar esta velocidad de aquí. Esta sería la velocidad a los 3 segundos escalar. Y esa velocidad tiene un valor de ¿cuánto? De 81.89. ¿Sí? Ahora sí está entendido. Ya. Ah, ya, profe, ya entendí. Gracias. Entonces, las velocidades escalares, Profe, perdón, no entendí. las velocidades escalares son las velocidades que están en la parábola, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué parte no me entendió? La parte en la que graficó acá arriba, cuando dijo 41.31, me dijo, o sea, me perdí desde ahí. Ya, No. si tú tienes un plano cartesiano, justo el que le estoy haciendo aquí a Ramos, si yo te digo que en X tú tienes un 4, ¿no es cierto? Y si aquí te digo que tienes un 3 en Y, ¿no es cierto? El punto donde tú unes es este de aquí, ¿sí? ¿Cuánto mide esto que tienes acá? ¿Cómo le sacarías? ¿Haces ¿En dónde? Pitágoras? ¿No es cierto? ¿Cuándo? Entonces quedaría 4 al Ahí, cuadrado más 3 al cuadrado y esto te da un resultado de ¿cuánto? De 5. de 5, ajá. Lo mismo estoy haciendo acá, entonces la velocidad de 70.71 que está en el eje X, que es este, más la velocidad del eje Y, que es 40.41, ¿me da o no me da 80.81, que es lo que acabamos de hacer en estos puntos que tenemos aquí? Y esa es la Ah, velocidad de la parábola, ¿ok? Ahora sí, Profe, o y sea que siempre de me va a 100 salir, pasó. ¿vale? y siempre me Sí. va a salir en la escala. O Siempre sea, va a ser escalar la velocidad. O sea, la de arriba está escrito, bueno, en la que está escrito aquí arriba, como está escrito es la velocidad a los 3 segundos, está escrito como vector. Y abajo le estamos reescribiendo, pero como que, como escalar, pero es lo mismo. ¿Sí me entienden? Ya. A ver, ¿qué valera la otra pregunta? O sea que de 100 pasó a 81,89. Exacto, ¿por qué? ¿Qué habíamos dicho? Mientras va subiendo, ¿qué pasa con la velocidad? Va a disminuir. Va bajando. Exacto. Cambia de signo. Primero va disminuyendo hasta hacerse ¿cuánto en el punto máximo? En el punto máximo, ¿cuánto vale la Cero. velocidad? Positivo. Cero. Positivo. En el punto máximo la velocidad, mira aquí está escrito, en el punto máximo la velocidad Ah, en cero, sí, sí. cero, porque se va consumiendo por efecto de ¿quién? De la gravedad. Y cuando empieza, desde este punto, cuando empieza a caer, ¿qué debe pasar con la velocidad? Cambia de signo. Ahí recién cambia de signo. Perfecto, ahí ya está entendido este movimiento, ¿sí? Por Ya. eso va subiendo entonces, exactamente de 100 metros por segundo pasó a 81, ¿por qué? Porque ya está consumiendo. Es decir, en el cuarto segundo, ¿qué va a pasar? La velocidad va a ser mucho menor. Acabaron de entender para qué nos sirve la parte vector, la parte escalar. Para entender qué es el proceso que pasa. De 100 pasó a 81.89, ¿ok? Ya. Eso serían cuestiones ya de lo que es velocidades. Vamos con la parte eh, de lo que sería posiciones. Entonces vamos a encontrar las posiciones. Aquí voy a escribirles, voy a bajar un poquito más de arriba, ya. Aquí yo les voy a escribir lo que sería en vez de velocidades, vamos a encontrar lo que son
posiciones. Entonces, posiciones a los 3 segundos. Cuando hablamos de posiciones, yo estoy hablando de lo que serían distancias y alturas. Cualquiera de las dos estamos buscando, entonces. Estoy buscando la distancia. ¿Quién representa distancia en el eje X? La distancia en el eje X nosotros la representamos por el valor, ¿sí? La representamos por X es igual a velocidad por tiempo. ¿Por qué usamos esta fórmula? Porque nuevamente en el eje X, ¿qué nosotros tenemos en el eje X? En el eje X nosotros tenemos que es un MRU. Entonces, en el MRU nosotros nos acordamos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, despejábamos de ahí y nos queda esta velocidad. Pero como estamos hablando de X, debemos usar la velocidad de ¿quién? De X, por eso usamos la velocidad inicial en X, porque esa no cambia. Entonces tenemos la velocidad que es la que no cambia, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar la distancia a los 3 segundos. ¿Qué distancia recorrió a los 3 segundos? ¿Sí? Entonces, la distancia a los 3 segundos sería igual a ¿qué? Velocidad inicial en X, ¿cuánto vale? 70.71. Aquí me quedan metros por segundo. 70.71 metros por segundo. ¿Por cuántos segundos? Por los 3 que nos estaban pidiendo, ¿no es cierto? Aquí simplifico segundos con segundos y ya nos quedaría la distancia con la que estamos trabajando. Multiplicamos 70 por 3 segundos. 212,13, profe. Metros. Ya, gracias. Entonces ahí me quedaría lo que sería ya la distancia. Entonces, ¿qué distancia hemos recorrido justamente aquí? Entonces, en 3 segundos, aquí ha habido ¿cuánto? 212,13 segundos. Esa es la distancia que hay aquí en X. Ya, ¿qué nos faltaría encontrar? Como ven, para encontrar la posición, nosotros necesitamos también una altura. Vamos a coger lo que sería la fórmula de altura que habíamos aprendido en lo que era MRV, lanzamiento vertical, que por eso movimos de esos temas. Entonces, miren, esta sería la altura, pero ¿qué le voy a decir? Voy a decir que yo quiero encontrar la altura de los 3 segundos. ¿A qué es igual? A la velocidad inicial en Y. ¿Por qué en Y? Porque en la altura, ¿en qué eje está la altura? En el eje Y. Entonces, me baso de la velocidad inicial del eje Y. La gravedad y el tiempo de lo que nosotros tenemos. Entonces, ya solo es reemplazar los datos. Reemplazo los datos y me quedaría velocidad inicial en Y, 70.71. ¿Qué tiempo? 3 segundos. Gravedad, nosotros también sabemos, 9.8. ¿Qué tiempo? 3 segundos al cuadrado. Aplicamos esa fórmula directamente, como ya sabemos hacerlo, y encontramos lo que sería la distancia, la altura, perdón. Entonces, esta altura nos queda de un valor de... Nos queda un valor de 252.08. Ahí le confirman si sale lo mismo. 252.08 metros, ¿no es cierto? Ya. Hasta ahí encontramos las posiciones, pero no nos olvidemos que nos está pidiendo que encontremos el vector. Entonces, para encontrarle como vector, ¿qué hacíamos? Igual, me voy a copiar la fórmula de velocidad que está acá. Voy a ponerle aquí. Entonces, en vez de llamarle vector velocidad, le llamo vector posición a los 3 segundos. Que estoy buscando la posición a los 3 segundos y estoy buscando la posición a los 3 segundos, tanto en X como en Y. Solo es la forma de escribir. Reemplazamos estos datos, control C. ¿Quién representa la posición en los 3 segundos? Es la distancia que tenemos aquí, entonces sería, únicos son los nombres. X a los 3 segundos y esto de aquí sería H a los 3 segundos. Reemplazamos los datos. ¿Cómo pondríamos los datos en este caso? Profe. A mí en eso de la altura máxima me salió 168,03. Sí, profe, O sea, justo le iba a decir, ajá. ya me salió. 168.03. Para que Ajá, estaban exacto, atentos, profe. nomás. Ya, 213. Ya. 168.03. ¿Todo esto qué? Metros. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿está escrito esto como vector o no? Ya está escrito como vector. Y de una vez entendámosle esto como escalar. ¿Qué hacíamos para encontrarle como escalar? Todo el mismo proceso que hicimos acá al lado
con la velocidad, pero en vez de llamar velocidad, ponemos posición. Aquí sería posición, aquí sería posición, minúsculas posición, esto sería posición, y esto sería posición, ¿no es cierto? Cambiamos los valores, en vez de decir 70.71, decimos 212.13, y el de acá llamamos 168.03. Todo eso encontramos en la calculadora, metemos todo en la calculadora, y encontraríamos lo que sería la posición a los 3 segundos. Ya. 270,61. 270,68. 61, pues, 61, ¿qué? Metros, ¿ya? metros. Ujú. Entonces escribimos y ya encontramos todo lo que sería a la posición de 3 segundos, ¿ok? Les voy a duplicar esta diapositiva para calcular a los 8 segundos y que vean cuáles son las diferencias que hay entre es lo mismo, mejor dicho, ¿ok? Entonces, les duplico, se les va a ir los grafiquitos nomás y ya tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces ahora en este ejercicio lo que estamos encontrando son a los 8 segundos. Entonces, esta parte que ustedes hicieron al principio, esto de aquí no le topan. No le vamos a topar porque son datos iniciales. Solo siempre van a tener que sacar esto. Esto es algo que siempre deben hacer en cualquier ejercicio. Siempre encontrar las velocidades en X y velocidad en Y. ¿Sí? Esto es como la parte inicial de cualquier ejercicio. Entonces, a esa parte no le topamos porque es las mismas fórmulas y los mismos datos. ¿Ok? ¿Desde dónde empezamos a modificar? Empezamos a modificar desde aquí. Ya no estoy buscando, ya no estoy buscando, aquí, yo ya no estoy buscando la velocidad a los 3 segundos, sino estoy buscando la velocidad a los 8 segundos. Entonces, todo lo que sea 3 lo vamos a cambiar por 8. Entonces, justamente lo que les había dicho antes, la velocidad a los 8 segundos en X, ¿cuánto va a valer? Va a ser lo mismo, ¿por qué? Porque es un MRV, ¿ok? Ahí es un MRV, ¿sí? Entonces, este valor de aquí no va a cambiar, porque es un MRV. ¿Quién sí cambia? Cambia la velocidad que tenemos abajo, que es de 8 segundos. Entonces, ¿qué cambiamos? Todo lo que tenemos aquí, que sería velocidad 8 segundos, le multiplicamos por 8, y aquí ya nos cambia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si ustedes ponen en su calculadora, aquí a los 8 segundos esta velocidad sí va a variar y les va a salir un valor de 7.62 metros por segundo, pero ese valor es negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Entonces, vamos acordando, ya les hago... Profe, significa que está o sea, está yendo para abajo. Exacto, significa que ya pasó. Entonces, aquí habíamos dicho que la velocidad en este punto, ¿cuánto vale? Vale 0, porque de acá que viene positiva, que sube en este sentido, como viene positiva, se va consumiendo y llega a ser 0. Como aquí ustedes vemos un plano cartesiano, va bajando, aquí tenemos un valor negativo. Cambia de signo. Exacto, cambia de signo. Entonces aquí deben acordarse, si este valor era 100, acá a la misma altura, la velocidad final, ¿cuánto debería valer? Menos 100, ¿no es cierto? Menos 100. Pero ese menos 7.62 significa que está aquí arribita, está muy cerquita. ¿Cachan? Profe, es bajado. menos 7.69. 69, ya, menos 7.69. Listo, entonces, ese 7.69 significa que recién está por aquí, o sea, a los 8 segundos recién ha estado por aquí nuestro balón, nuestro proyectil. ¿Sí? Aquí está el valor, estos son la velocidad a los 8 segundos. ¿Con qué valor? Con menos 7.69. ¿Ok? Eso es lo que nos está aplicando. Entonces, ¿qué significa? Que a los 10 segundos estaría por acá, que los 11 estaría por acá, y así sucesivamente hasta llegar a hacerse ¿cuánto? Menos 100, y ahí se detendría el movimiento. ¿Ok? Ya. Y de ahí sí ya nos faltaría escribirle como vector. Como vector que nos falta escribir velocidad 8 y velocidad 8 que estamos armando, ¿no es cierto? Que nos quedaría así. Aquí, esta no le topamos porque es del mismo valor, y aquí cambiaría por ¿cuánto? Por menos 7.69.
ya tenemos que escrito como vector. Aquí nos faltaría cambiar un 8, aquí nos faltaría cambiar otro 8. Aquí cambiamos por otro 8. Este no le topamos y aquí cambiaríamos por ¿cuánto? Menos 7,69. Menos 7.69. No se olviden poner entre paréntesis, porque todo número negativo elevado al cuadrado es positivo y se debe sumar. ¿Sí? Profe, ahí le sale 71,12. 71.12 Coma, metros por segundo. ajá, metros sobre segundo. Listo, entonces ya tenemos la velocidad. Entonces, como vieron, en la escalar nos está diciendo que tenemos ese valor. ¿Ok? Vamos lo mismo a hacer para las posiciones. Entonces, en las posiciones nosotros vamos a hacer posiciones para los 8 segundos. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar esto, ya voy a buscarle por 8 segundos, entonces aquí sería 8 segundos. ¿Ok? ¿Cuánto nos da esa velocidad? Esa distancia. 565,68. 565,68 metros, ¿no es cierto? Y esto Ajá. es la distancia a los 8 segundos. Entonces, si se dan cuenta, a los 3 segundos teníamos aquí una distancia de ¿cuántos? De 212, ¿no es cierto? Que era el valor anterior que habíamos visto, que esto es 3 segundos. ¿Qué ha pasado a 8 segundos? De aquí a acá, digamos, justo aquí son los 8 segundos, entonces la distancia desde aquí hasta acá aumenta ¿cuánto? A 565 puntos lo que nos salió, ¿no es cierto? Entonces, como ven, mientras va pasando el tiempo, va aumentando la distancia, pero no cambia la velocidad. Solo aumentamos el tiempo porque estamos lanzando una parábola, ¿ok? Acá abajo hacemos lo mismo. Esto sería 8 segundos. Modificamos este por 8 segundos y nos quedaría 70.71 por 8 menos un medio de 9.8 por 8 al cuadrado. ¿Qué distancia nos queda ahí? ¿Qué altura, perdón, nos queda ahí? ¿Sí? ¿Qué altura nos queda ahí? Sí. Esa altura creo que es la que les... Ahí 252,08, profe. 0.08 metros, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos la altura. Lo mismo hacemos acá para escribirle como vector, ya solo es armarle como vector, porque ya tenemos todos nuestros datos, tenemos la altura, tenemos distancia, y aquí escribiríamos ¿cuánto? Aquí escribiríamos 565.68 y acá escribiríamos lo que sería 252.08. Igual, reemplazamos todos los 3 por 8 porque eso estamos buscando, entonces estoy encontrando la posición a los 8 segundos, posición 8 segundos, posición 8 segundos, y aquí estaríamos encontrando igual, sería 565.68 y acá sería 270.61, ¿no es cierto? Metemos eso en la calculadora y nos da un valor ya diferente. Profe, ahí sería 252,08. 252,08, ¿no es cierto? Y ese... No, o sea, no, le decía arriba, porque ahí puso usted 270,61. Perdón, Ajá. 52.08. Exactamente, gracias. Y el Y de valor, ahí le saliera 619,30. ya, 30 metros, ¿no es cierto? Entonces Ajá. ya encontraron lo que serían los valores de los dos ejercicios que nosotros tenemos ahí. ¿Sí? Y de ahí, ¿qué es lo que nos faltaría hacer? Ahí vamos a quedar. Les voy a explicar cómo ustedes deberían entregar el trabajo que vamos a presentar el día que a ustedes les toca, que es el día viernes. Entonces, vean, yo les voy a subir al aula virtual 2 o 3 ejercicios solo de estos temas, que calculen en funciones de los tiempos o que calculen como hicimos de la anterior clase con las fórmulas máximas, ¿ok? Hacen eso y le toman un print screen. Profe, usted nos va a decir lo que es, supóngase calcule con fórmulas máximas. No, Y yo les pongo así, tal cual como está el ejercicio. Ustedes ven qué es lo mejor que pueden usar. ¿Sí? o sea, profe, como este ejercicio. Ajá, O como este como ejercicio y como el que hicimos la anterior clase con las fórmulas máximas. una pregunta. ¿Con este ejercicio no pudiéramos usar fórmulas máximas? No, porque no nos pide que encuentres. Si yo te pidiera que encuentres fórmulas máximas, tú solo me pudieras dar este punto de aquí y este punto de acá. O sea, me pudieras dar esta altura y me pudieras dar solo toda esta distancia.
Y si ves que yo te pido que me encuentres este pedacito de aquí y que encuentres el pedacito de acá, no puedes porque eso no te entrega las fórmulas máximas. Las fórmulas máximas solo te dan los puntos O finales. sea, sería con estas fórmulas de ahorita. Exactamente, ajá, depende de lo que yo te pido. ¿Ya? Entonces eso van a tener que aplicar. Ya, ¿qué van a hacer entonces? Vean, de aquí ustedes se van a ir, ya les comparto mi pantalla completa para que vean cómo deben realizar ustedes este ejercicio. Ya, entonces, yo les subo el ejercicio y ustedes van a tener dos opciones. Pueden hacer, compartir, ya. Ahorita deberían ver lo que es mi escritorio, ¿no es cierto? Sí, sí tienen mi escritorio ahorita. Sí, profe. Ya, entonces, aquí ustedes tienen un documento de Word. Entonces, tienen dos opciones. La una es que ustedes resuelven a mano, hacen a mano, le toman una foto y esa foto la cogen y la pegan aquí. O mi foto va a ser un print screen de los ejercicios. Entonces voy a tomarle una foto, le cojo, le pongo ahí, ese sería mi primer ejercicio, mi segundo ejercicio, mi tercer ejercicio. ¿Ok? Ahí sería lo que serían las fotos. O la otra forma, si a ustedes les gustó como estoy haciendo ahorita, ustedes pueden hacer lo que sería el uso de lo que son ecuaciones. Entonces se van aquí, inicio, van ecuaciones, dentro de ecuaciones. Aquí ustedes tienen, miren, toda la parte de arriba tienen las ecuaciones y pueden ir armando. Quieren radicales, usan estas fórmulas de aquí, ponen un radical y automáticamente mientras ustedes van escribiendo, el Word les va entendiendo. Entonces, si yo quiero hacer una división, pongo A dividido para B y automáticamente la raíz se autodibuja, ¿sí? O quiero poner un exponente, aquí miren, se van, ponen un exponente, en el cuadrito grande ponen la variable, en el cuadrito chiquito ponemos lo que sería la variable. Ya, eso también es opciones. Hasta ahí cualquiera de las dos pueden usar. Pueden hacer a mano, toman fotos, pegan en un documento de Word o lo resuelven automáticamente en el Word. ¿Ya? Cuando ustedes ya tengan listo, ustedes lo siguen haciendo, acaban su ejercicio, van a tener que transformar este archivo, tienen que transformar a PDF. ¿Cómo hacen eso? Que justamente ese es el problema que tenemos. Antes de eso, ustedes ponen aquí taller 3, aquí ustedes le ponen sus nombres, todo lo que ustedes crean necesario para decorar, ¿ya? Hasta ahí es lo básico que ustedes han hecho siempre. Entonces, ¿qué van a hacer para guardar el archivo? Se van aquí donde dice archivo, guardar como, se ponen en guardar como, digamos, ustedes crean una carpeta en el escritorio, en cualquier unidad que ustedes necesiten, o donde hayan creado, pueden poner talleres, no sé, lo que ustedes necesiten. Le dan clic aquí en esa carpeta, ponen el nombre con el que se quiere guardar, podemos taller 3, primero C, ¿no es cierto? Y aquí donde dice tipo de documento es donde van a elegir lo que dice PDF. Le dan clic en PDF, ponen guardar, esperan un momentito y automáticamente ya se les transforma a PDF. Ya es un solo archivo el que ustedes van a enviar. Entonces miren, aquí ustedes ya tienen el archivo como PDF y aquí tienen las ecuaciones. Entonces, ¿de qué me sirve transformar a PDF? Primero es que ustedes van a poder subir los archivos del aula virtual, que ese es el objetivo, para que no sean muy pesados los archivos y puedan trabajar tranquilamente con este proceso, ¿ok? Ahí está explicado cómo ustedes hacen el archivo. Entonces ya en la pestañita de lo que es el curso del aula virtual, entonces les tomé aquí un taller, ¿no es cierto? Creo que era este que teníamos aquí, para subir. Entonces aquí ustedes tienen el aula virtual, ¿no es cierto? Entonces si yo quiero trabajar y quiero subir archivos dentro del aula virtual, ¿no me dejas ver? Ya, entonces por ejemplo, aquí, ¿cuál era de estos archivos que se podía cargar? No me deja, era en el anterior. Entonces, sí, lo que hacemos es aquí. Ustedes de aquí, entonces, donde cargan el archivo que yo les pedía que suban un archivo, cogen, cargan, le arrastran el archivo y se sube. Y eso sería todo lo que tienen que hacer para cargar lo que como son archivos, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Estamos claros?